¿Supiste? Resulta que yo fui Cleopatra en otra vida. Era la reina egipcia. ¿Y sabes qué? También resulta que fui una gran guerrera mongol por allá hace 2000 años. Esto se llama chismorreo espiritual y no tienes idea de lo mucho que está estancando tu crecimiento espiritual. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una semana más al canal. Empezamos con una nueva ronda de videos y primero tengo que anunciar que este es un video extra que va a salir en el canal en este mes porque los 4 videos base del canal han sido elegidos por los miembros de mi comunidad Humano Luz Homo Luminux, una comunidad completamente gratuita en la que las personas pueden elegir, pueden proponer cuáles son los temas de los videos del canal cada mes. Recuerden que acá hacemos un video a la semana como base y luego pues los videos que a mí realmente me sale del tiempo y del pelo sacar. Así que este es uno de los cambios de perspectivas extras y es sobre un tema que nadie conoce, nadie habla, todo el mundo vive, nadie sabe darle nombre, pero que está estancando muchísimo la salud mental, el crecimiento espiritual, el desarrollo personal y en muchos casos incluso la expansión física de las personas. Y esto es el chismorreo espiritual. ¿Y qué es esto? Mira, muy sencillo. Si tú has vivido en América Latina, sabes lo que es el chismorreo. Es esta idea de estar metiéndote en la vida de otra persona, tratando de entender o de saber los detalles de una historia que puedes normalmente es la de otra persona, ¿ok? Entonces el vecino de enfrente, la cuñada, el primo, el hermano, todos los detalles de sus dramas, sobre todo de sus dramas, son parte de este chismorreo espiritual que esto no es chismorreo espiritual, este es chismorreo normal, común y corriente, y tanto nos sazona la vida. Definitivamente, pues todo el mundo ha conocido eso porque forma parte de la cultura latinoamericana, de la cultura hispana en general. Ahora, cuando nosotros trasladamos ese deseo de conocer todos los detalles de una historia al plano de las constelaciones familiares, al plano de los registros akáshicos, al plano de mi propia historia personal, allí se convierte en algo muy delicado. Porque por lo menos algunas de las cosas que son principios fundamentales en constelaciones familiares es no busques chismorrear, es decir, no busques saber los detalles de la historia, del pasado, de quién con quién, de cuál es el excluido, cuál fue expulsado, cuál fue el secreto. No. El chismorreo espiritual, el querer saber todos los detalles de manera compulsiva, de manera maníaca incluso, no ayuda para nada y en muchos casos termina significando que la energía en una constelación se distorsione mucho más de lo que estaba antes de hacer la constelación. En el caso de registros akáshicos, el chismorreo espiritual es: yo quiero saber quién fui yo en otra vida, yo quiero saber quién fue tal persona conmigo en otra vida, yo quiero saber si tal persona es mi pareja de destino, si fue mi hijo, si fue mi madre, o si fue la persona que me hizo daño hace 4 vidas atrás y entonces por eso es que ahora me hace daño en esta vida. Eso es chismorreo espiritual y gente amada, querida, no tienen idea de cuánto los mantiene en modo víctima, en cuánto los mantiene en una vibración y en un estado de conciencia muy bajito. ¿Por qué bajito y por qué no ayuda? Porque la verdad, las historias que nosotros vivimos a nivel espiritual, bien sea nuestra propia espíritu en diferentes formas de existencia, nosotros las olvidamos por razones que responden a principios universales. No olvidamos todo. La vibración que quedó impregnada en nuestro espíritu, aquello que nosotros a pulso y fuerza nos dedicamos a repetir y repetir y repetir en otras vidas, que terminó tatuado en nuestro espíritu, eso se queda con nosotros y es lo que nosotros estamos cargando vida tras vida, encarnación tras encarnación, existencia tras existencia física. ¿Okay? Pero los detalles, los recuerdos, no los necesitamos y no los necesitamos porque si los recordáramos todos, no pudiéramos movernos, literalmente. No pudiéramos dar un solo paso por estar tan abrumados con todos los detalles de nuestras historias personales. Y en cuanto a las historias de nuestra familia, si nosotros supiésemos todos los detalles de las experiencias de nuestros ancestros, sería muy difícil amar a las personas porque, lamentándolo mucho,
por la manera como está actualmente la configuración de los seres humanos, en especial los seres humanos occidentales, el nivel de juzgamiento sería tan alto que la gente fácil diría, no, pero es que yo para qué me voy a esforzar tanto si mis antepasados metieron la pata, o sea, porque yo tengo que ponerme a solucionar los problemas del linaje cuando fueron aquellos otros tontos los que se pusieron a meter la pata. O sea, es que el problema del chismorreo es que no trae nuevos niveles de conciencia. No son informaciones que me van a poner a mí como protagonista y como actor principal responsable del cambio de la historia. Simplemente es como, no puedo creerlo. Y alimenta nuestro ego, porque querámoslo o no, no, pero si mi antepasado hizo A, pero yo no soy capaz de hacer eso, yo no hago eso, gracias a Dios que yo no hago eso. Y si resulta que en una lectura de registros akáshicos a ti te dicen que tú fuiste Cleopatra, Dios mío, pobrecito, no, tú no fuiste Cleopatra. Digamos que tú fuiste Napoleón. Entonces, imagínate a qué punto se va a crecer tu ego. Y cómo, ahora, y esta es mi pregunta más fundamental, cómo esa información te ayuda con las deudas que tienes ahora, con tus hijos, con tu trabajo, con ese jefe que te cae mal, o con ese trabajo que quieres pero que te cuesta mucho poder llegar hasta él. ¿Cómo haces con el tráfico en las ciudades? ¿Cómo haces con tu proceso de aprender a meditar conscientemente, de poder conectarte contigo misma sin que te distraiga una mosca que pasó por enfrente? ¿Cómo saber que en algún momento fuiste Napoleón Bonaparte te puede servir para lo que a ti te importa en este instante? La verdad, no lo sé, porque yo a todas las personas que en el pasado le he respondido sus preguntas de chismorreo espiritual, luego las he visto exactamente iguales. Exactamente en el mismo punto, con los mismos problemas, en la misma situación de víctima muchas veces. Y ojo, que no quiero decir de que ellos están mal y yo estoy bien. Todos tenemos nuestros 5 minutos o 5 horas o 15 horas de victimismo al día. O sea, estamos condicionados para sentirnos víctimas de absolutamente todo. De hecho, un entrenamiento de conciencia muy poderoso es el que nos hace salir del modo víctima. Y es un entrenamiento de conciencia. No es algo que yo voy a hacer una meditación mágica y absolutamente ya así de la nada yo voy a salir del modo víctima. Eso no ocurre. El entrenamiento de salir del modo víctima es un entrenamiento de todos los días porque nosotros vivimos en una cultura victimizante. Tenemos condicionamientos sociales que nos hacen sentir que nosotros no podemos, que nosotros no sabemos, que alguien es más poderoso que nosotros, y además tenemos una confirmación constante en la sociedad de A, B, C, D, E. Entonces, necesitamos ocuparnos de ese entrenamiento para salir de ese sistema mental que nos mantiene en el deseo de saber de que a alguien le va peor que a mí o que alguien fue peor que yo para yo no sentirme tan mal conmigo mismo. Y al mismo tiempo en esa burbuja constante de estarnos quejando, de estarnos buscando el culpable o el responsable de las cosas que me están pasando. O sea, el chismorreo espiritual no te ayuda en nada de esto. Es más, lo que hace es alimentar todos estos programas mentales. Muy pocas veces, yo he visto personas que al saber un pequeño secreto familiar o al saber una información sobre sí mismos a través de sus registros akáshicos, por ejemplo, que es una herramienta brutal para conocerse a sí mismo como espíritu en general. Muy poquitas veces el conocimiento de quién fui, qué hice, realmente ayudó a la persona a hacer una transformación en su vida, pero era porque la persona estaba lista y preparada y tomó la información de manera correcta. Y aquí viene la pregunta más importante, amores. ¿Cómo hago para poder acceder a información de mi historia o la historia de mi linaje con el enfoque correcto y evitando el chismorreo espiritual que me daña a mí y desordena en la energía, mi energía espiritual y la energía de los espíritus que están ligados a mí? Mira, hay una clave, bueno, hay 3 claves, 3 preguntas que te tienes que hacer para tú asegurarte que esa consulta, ese deseo de información que tú estás teniendo realmente va a servir para algo bueno y no para mantenerte en el modo víctima y en tu círculo vicioso. Esto es algo que
de forma inédita lo voy a compartir por acá, porque en realidad son tips que yo he estado compartiendo en la formación de registros akáshicos. En realidad, la conexión akasha en la tierra, dentro de la membresía baja el cielo y la tierra y la conciencia del cuerpo. Entonces, a ver, ¿cómo hago para que cuando yo estoy en una constelación familiar, en registros akáshicos, en una canalización, en una psicografía o en alguna experiencia que me permita conocer información sobre mí, cómo hago para que la pregunta que yo haga no caiga en la trampa del chismorreo espiritual y en realidad se transforme en una pregunta de transformación? Pues tienes que hacer que tu pregunta sea una pregunta consciente. ¿Cuáles son las 3 características de una pregunta consciente? Básico. Primero, tienes que preguntarte y responderte con honestidad: ¿qué carajo quiero saber? Sí, con ese signo de exclamación de ¿qué carajo? ¿Y por qué lo pongo así? Porque nosotros, sobre todo los criados en el New Age y la nueva espiritualidad y tatán, tenemos una pequeña gran tendencia a querer hacer preguntas que suenen rimbombantemente espirituales. En realidad queremos saber cómo hago para poder salir de mi deuda, pero terminamos preguntando cuál es mi propósito y cómo lo voy a ejecutar, cuando lo que realmente nos está movilizando en la vida es cómo hago para aprender a gestionar los recursos materiales de tal manera que yo pueda pagar mi deuda y luego estar tranquila. Entonces, ¿qué carajo quiero saber? Es lo primero que te tienes que preguntar para generar una pregunta de conciencia. Claro, ese es solo el primer paso. El segundo paso es: ¿para qué quiero saber esto? En el instante en el que tú te respondes con absoluta honestidad, ¿para qué quieres saber si tú fuiste Cleopatra? En ese instante te das cuenta si tú lo quieres hacer por chismorreo y para saber, porque tú necesitas saber que fuiste importante en el pasado, porque ahorita te sientes una cucaracha social. Y perdonan que yo puedo ser un poquito muy ruda, pero es que hay que mover conciencias a veces con un poquito de terremoto mental. O cuando tú te das cuenta que tú quieres saber si esta persona es el amor de tu vida, es porque tú necesitas confirmar para saber si te quedas esperándolo o esperándola a que se divorcie o a que decida estar contigo o a que crezca para estar emocionalmente disponible para ti. Entonces te das cuenta que es como que estás queriendo evadirte de tu realidad, estás queriendo que alguien te diga que tu vida puede ser mejor porque tú no sabes cómo construir una vida realmente con propósito, con sentido, con valores, con una vida que tú quieras vivir. O sea, es que no te gusta tu vida y estás buscando que algo te dé la confirmación de que un elemento externo te va a cambiar la vida. Y este es el problema con el chismorreo espiritual. Nadie te va a cambiar la vida. Ya Jesucristo vino, hizo lo que tenía que hacer y era el único que había prometido que iba a venir. O sea, nadie te va a cambiar la vida. Entonces, por eso es que cuando tú te respondes ¿qué carajo quieres saber? Y luego ¿para qué quieres saberlo? Te quedas con una desnudez interna muy poderosa. Y lo bonito es que tú estas preguntas no me las vas a responder a mí, ni se las vas a responder a tu consultor, a la persona a la que tú estás yendo para constelaciones o lo que sea. No, te las vas a responder a ti mismo. Tú mismito, en tu cabecita o en tu cuadernito de conciencia, vas a responder estas preguntas y allí no te vas a sentir tan mal por estar desnudo emocionalmente y como, bueno, ya, puedo estar tranquilo, estoy siendo honesto conmigo mismo, estoy creciendo, estoy procurando llegar a un nuevo nivel de conciencia y el nuevo nivel de conciencia viene con la tercera pregunta para poder conseguir tu pregunta clave y transformadora. ¿Qué voy a hacer con esta información? Esta pregunta te jala a la tierra de una. ¿Qué voy a hacer si a mí me confirman que yo fui Cleopatra? ¿Qué voy a hacer con eso en mi vida? ¿Cómo eso me va a ayudar a respirar mejor y a ocuparme de mi cuerpo? Si es que yo estoy teniendo problemas de salud y no estoy logrando que ningún médico me diga exactamente qué es lo que tiene, o no importa cuánto tratamiento yo tomo, igualito sigo con los mismos problemas de salud. ¿Cómo saber que yo fui un guerrero mongol por allá en los años, no sé, 5000 antes de Cristo? ¿Cómo eso voy a usarlo en el presente? Esa información, ¿de qué manera la voy a usar en el presente para yo transformar mi vida? Y ahí es donde tú dices, no, pues a mí no, puede que no me sirva de nada saber si yo fui Cleopatra, porque yo no voy a ir a Egipto a decirle, mire, yo fui su reina, ahora deme todo su dinero para yo poder pagar todo mi tratamiento médico, o para yo poder pagar mis deudas, o para yo poder criar mis hijos tranquilamente. Es que eso no va a pasar.
Entonces ahí es cuando tú dices, no, pues a mí como que finalmente no me interesa saber si yo era Cleopatra o un guerrero mongol. A mí lo que me interesa saber es otra cosa. A mí lo que me interesa saber es, por ejemplo, cuál es mi talento para yo poder ofrecer servicio a mi comunidad y cobrarles por eso y que ellos se sientan realmente satisfechos con lo que yo doy en el intercambio para las personas que tienen dificultades de dinero. Yo lo que quiero saber es cómo hago para que mi hijo no me vuelva loca. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué necesito entender de mi vinculación con mi hijo? Porque me saca de quicio. ¿Y qué voy a hacer con esa información? Bueno, con esta información yo voy a establecer mis propios planes personales de gestión emocional e interna para yo poder ser la madre o el padre que necesito ser para mi hijo. Estas son preguntas como que bien ancladitas a la tierra que realmente te va a permitir que cualquier consulta que tú hagas sea transformadora. Porque no puedes esperar que el consultor en cuestión te dé la clave para que tu vida sea perfecta. Tú necesitas tomar la responsabilidad de preguntar correctamente y asumir el compromiso contigo de que esa información realmente la vas a utilizar en tu cotidianidad para hacer que tu vida sea mejor, para hacer de tu vida algo hermoso para vivir, porque solamente tú eres responsable de crear la vida que quieres vivir. Entonces, amores, si van a chismorrear, chismorrean en una novela. No más, ahí. Eso es todo. ¿Okay? No lo tomen como algo serio, eso es un descargo mental y ya está, todo bueno. Pero si va a ser sobre su vida, sobre su crecimiento espiritual, sobre su historia de linaje o algo que realmente tiene que ver con sus relaciones, no chismorreen. Hagan preguntas de conciencia para que ustedes puedan transformar su vida y crear la vida, las relaciones, la realidad que realmente quieren vivir. Eso sería todo por este video. Mi nombre es Andreina Mideros, yo soy guardiana del poder de la luz y espero que si tú resuenas con esto, dejes aquí abajo tu pregunta de conciencia para por lo menos corroborar de que está formulada de la mejor manera posible. Si tú quieres una sesión personalizada conmigo, siempre me puedes escribir, puedes contactarme en Instagram, puedes revisar todos los detalles en mi casita digital www.poderdelaluz.com porque allí pues he puesto toda la información básica de cómo yo ayudo a las personas, en especial en las sesiones 1 a 1 y puedes también integrarte a una de las membresías que yo sostengo en donde pues reciben información transformadora pues básicamente todos los meses. Muchas gracias por estar allí, nos vemos en el siguiente video y les voy a dar spoiler, el siguiente video tiene que ver sobre abundancia y materialización porque fue el tema que pidieron los miembros de la comunidad. Un beso y un abrazo y hasta la próxima. Adiós.